Muy buen día, mis queridos hermanos y amigos en todo lugar. Nuevamente es un privilegio poder dirigirme a su persona en este día tan especial en el cual estamos tomando en cuenta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este año tal vez es muy diferente, muy distinto, en el cual no estamos reunidos juntos para poder celebrar la resurrección de Cristo. Pero sin embargo, todos los días en realidad son días de celebración, de gran festejo, porque Cristo vive. Él está en este momento en el cielo y también en el corazón de cada creyente. En este día tan especial vamos a tomar en cuenta lo que la Biblia dice acerca del significado de las resurrecciones. Fijándose en la pantalla, usted va a ver que las resurrecciones está escrita aquí en forma plural. Es decir, que hay más que una resurrección que está registrada en la palabra de Dios. Y vamos a comenzar leyendo algunos versículos. En realidad son bastantes versículos que vamos a tomar en cuenta. Pero vamos a comenzar en el libro de Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. La Biblia dice de esa forma en versículo 31. Tomando a Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendía lo que se les decía. Durante los 3 años y medio que Jesús estaba con sus discípulos, él en diferentes ocasiones había hablado de su muerte y posteriormente su resurrección. Aquí, como dice la palabra de Dios, ellos al principio no entendieron, pero después sí. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 12 versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Entonces aquí los discípulos al final entendieron acerca de las palabras de Jesús, de que él había de morir y luego ser resucitado. En la palabra de Dios, la Biblia habla de diferentes resurrecciones, no solamente de la de Cristo, sino también de otras personas. Y vamos a tomar en consideración aquellas personas. En primer lugar, vamos a tomar en cuenta la resurrección de los individuos, de las personas distintas. Obviamente Cristo no es el único que fue resucitado. El Antiguo Testamento también habla de las resurrecciones y también del propósito, no solamente del hecho de que alguien fue resucitado, pero ¿por qué? ¿Qué mensaje se quería dar? Por ejemplo, vemos en el libro de Primero de Reyes, el hijo de la viuda de Sarepta. El hijo de la viuda de Sarepta en Primero de Reyes capítulo 17, y solamente vamos a tomar en consideración versículo 22 en adelante. La Biblia dice: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces aquí viendo una resurrección en el Antiguo Testamento, y con qué fin fue resucitado el hijo de la viuda de Sarepta. Y fue resucitado él para dar prueba de que Elías realmente era un mensajero verdadero que vino de parte de Dios. Muchos mensajeros vinieron, muchos de ellos falsos, pero aquí viendo Noé
que el hijo de la viuda fue resucitado para dar prueba que Elías fue el enviado de Dios. Pero posteriormente vemos otra resurrección, es el hijo de la tsunamita, otro niño que fue resucitado, y esta vez fue por Eliseo, el discípulo, podemos decir, de Elías. En 2 de Reyes, capítulo 4, versículos 32 a 35, la Biblia habla de ese niño que estaba muerto en su cama, y el niño en sí fue resucitado. Entonces la Biblia dice, viendo en versículo 35, volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces ese niño también fue resucitado, y la mujer mencionada aquí es una mujer de fe. En el libro de Hebreos se habla de ella indirectamente como una de las mujeres que recibieron en vivo a sus muertos. Esa mujer, igual a cada uno de nosotros, ella necesitaba tener comprobada su fe, una prueba de la misma. Ella tenía que desarrollar una fe más fortalecida en momentos de dificultades. Mis queridos amigos y hermanos, sabemos que estamos viviendo en días muy difíciles hoy día, y es tiempo para tener la fe fortalecida. Esta prueba que nos ha llegado de esa pandemia mundial no es de sorpresa para Dios. Dios no está sorprendido por lo que está sucediendo. Entonces es una prueba en realidad de nuestra fe. En el Antiguo Testamento había una creencia de que si una mujer estaba sin hijos, entonces esa mujer, esta pareja, fue una pareja bien desobediente. Y si una pareja tenía hijos, eso marcaba a una pareja obediente. Pero en algunas ocasiones Dios permitió que fuese cerrada la matriz de la mujer por una u otra razón. Pero esa fue una mujer con la fe fortalecida. Mi querido amigo, que nuestra fe sea fortalecida y creciente en ese tiempo de grandes dificultades. Entonces nosotros también vemos la resurrección de un hombre en el Nuevo Testamento, un hombre llamado Lázaro. Lázaro, tal vez la resurrección más conocida. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 43, la Biblia dice, hablando de Lázaro, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y él, que había muerto, salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces el propósito de este milagro es responder a una necesidad humana. Un hombre que estuvo enfermo, posteriormente se murió, y a los 4 días Jesús aparece para resucitarlo. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros entendamos que la muerte no tiene poder sobre la vida. Entonces la vida tiene victoria sobre la muerte. Es de entender que Cristo había de morir, pero a la vez había de ¿qué cosa? De resucitar. Entonces no solamente vemos la resurrección de los individuos, sino también la de Cristo. La resurrección de Cristo es la resurrección sobre todas las resurrecciones. No había resurrección superior a esa. En la Biblia, 1 Corintios 15, 20, la Biblia dice, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, aquí es la clave, primicias de los que durmieron es hecho. Piensa por un momento en la palabra primicias. Las primicias, ¿qué significa primicia? Significa que hay otras después, otras resurrecciones. Entonces una persona ha de preguntar, pero Cristo no fue el primero en resucitarse. Por ejemplo, Lázaro, el cual acabamos de ver. Y en el Antiguo Testamento otros fueron resucitados.
¿Cómo puede Cristo ser la primicia? Bueno, cuando Cristo murió, su resurrección de él fue distinta, porque estos otros que fueron resucitados, ellos volvieron a morir. Pero Cristo se resucitó y nunca más volvió a morir. Entonces la resurrección de Cristo, para nosotros es algo distinto. Entonces la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 1, capítulo 1, versículo 3, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor y Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué hace la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo declara que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, hace la declaración. La resurrección no le hace Hijo de Dios. La resurrección solamente declara públicamente que Cristo es el Hijo de Dios. Piensa por un momento en versículo 4 la palabra declarado. La palabra declarado significa distinguir. Cristo se distingue de toda la humanidad, como el horizonte hace la distinción entre la tierra y el cielo. La misma declaración hace una distinción entre Cristo y también la humanidad. Con la misma resurrección, los creyentes tenemos una correcta relación delante de Dios, una relación correcta. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 4, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por medio de la justificación, los creyentes son declarados justos ante de Dios. La justificación es un término forense, es decir, que Dios ya no nos ve como nos veía antes. En cuanto a su naturaleza, es el acto judicial de Dios por el cual perdona todos los pecados de los que creen en Cristo para la salvación. La ley de Dios no se afloja. La ley de Dios igual exige la muerte por el pecado, pero somos justificados porque Cristo vino a pagar el precio y fue resucitado para nuestra justificación. Pero a la misma vez, la resurrección de Cristo asegura que tenemos esperanza en ir al cielo. Después de esta vida, el cielo nos está esperando. 1 Corintios 15, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El contexto de 1 Corintios, mi querido amigo, no es tanto la resurrección de Cristo, aunque habla de ella. El contexto de 1 Corintios es la resurrección de los creyentes. Algunos no creían en la resurrección, pero Pablo va hablando diciendo, mire, sabemos que nosotros nos hemos de resucitar. ¿Por qué? Porque Cristo fue resucitado como primicia de los que durmieron el hecho. Entonces vemos aquí la resurrección de Cristo trae esperanza para nosotros. Él es precursor abriendo el camino. Tenemos también la resurrección de los creyentes. Los hijos de Dios también tendremos una resurrección. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo abrió el camino para que los creyentes vayamos. Ahora, para entender algo, ¿quiénes son los creyentes? ¿Quiénes somos nosotros? Somos los que hemos depositado nuestra fe en la persona de Cristo para la salvación. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios que murió, fue sepultado y resucitado de la muerte. Entonces,
¿Quién? ¿Quiénes son? Entonces está hablando aquí de que Cristo ha de resucitar a los creyentes. Vemos lo que dice la Biblia en versículo 16 al final. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Entonces llegará un momento cuando los muertos en Cristo han de resucitar y luego los que estemos vivos todavía. Pero ¿cuándo va a tomar lugar eso? ¿Cuándo hemos de tener nuestra resurrección? La Biblia nos dice en 1 de Corintios capítulo 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros no sabemos cuándo. En tiempos de dificultades, ¿no ve? Especialmente con esa pandemia mundial, algunos están tratando de decir, mire, ya sabemos que Cristo está viniendo. Son señales del fin. Mi querido amigo, cuando Cristo habló de señales de fin, Él estaba hablando acerca del fin de la tribulación. Cristo no habló del fin de la época de la iglesia en la cual estamos viviendo. Nosotros creemos que Cristo sí va a volver en cualquier momento, pero nosotros no podemos utilizar esta pandemia mundial para probar que Cristo va a venir muy pronto. Solamente sabemos que en cualquier momento hay que estar preparado. Pero ¿cómo será eso? ¿Cómo será que Cristo va a resucitar a los muertos? Y pensando aquí cómo, en 1 Corintios capítulo 15, Pablo utiliza el ejemplo de una semilla. Porque algunos han de preguntar, como dice 35, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Piensa por un momento, ¿no es? Si alguien había muerto en un accidente, si alguien se había ahogado en el mar, o en un accidente de avión, ¿con qué cuerpo? Pablo va utilizando el ejemplo de una semilla. Verso 36 dice, lo que tú siembras, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Entonces una persona tiene que morir y luego será resucitado. Y lo que siembres no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. La semilla se siembra en la tierra y esa misma semilla se muere y luego se brota. Ahí es el resultado. Entonces, en el cuerpo glorificado que hemos de tener, no es el mismo, sino uno nuevo. Y para concluir, vemos la resurrección de los incrédulos. Los incrédulos también han de tener una resurrección. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice, y muchos de los que durmieron en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué pasará con los que no conocen al Señor? También tendrán su resurrección. ¿Quiénes son ellos? La Biblia habla y da una explicación en Apocalipsis capítulo 21. Vea la lista: cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los incrédulos que nunca han llegado a creer que Jesús es la única esperanza de la salvación, también tendrán su propia resurrección. Este se llama en el tiempo del gran trono blanco. Pero ¿qué será de eso? ¿Qué es eso? Es la resurrección de los muertos. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte que segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En este juicio, el Mesías, que había sido rechazado durante de toda su vida, y ahora se convierte en juez de estos incrédulos. ¿Y cuándo será eso? Versículo 5 de Apocalipsis capítulo 20, la Biblia dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir,
hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Hay una diferencia de tiempo entre la resurrección de los creyentes, el cual puede suceder en cualquier momento, y luego la resurrección de los no creyentes. El tiempo de 1007 años. Los creyentes podemos irnos en cualquier momento a la presencia de Dios. Posterior a eso comienza el tiempo de la tribulación de 7 años. Y después de ese tiempo ya luego vemos el periodo del reino de Cristo por 1000 años. Después de ese reino sobre la tierra, los incrédulos serán resucitados para ser juzgados por Dios. Mi querido amigo, sabemos que anteriormente otras personas habían sido resucitadas. Luego Cristo. Y los demás, cada uno de nosotros hemos de tener una resurrección. Algunos vamos a tener la resurrección cuando Cristo viene y otros después. Mi querido amigo, celebrando esa resurrección de Cristo en ese tiempo, yo quisiera preguntarle si usted está listo para encontrarse con el Señor. Si no está listo, yo le invito a que se comunique con mi persona mediante ese video, mediante esa dirección, en cualquier cosa que podemos ayudarle, háganoslo saber. Okay, go ahead and stop it.